Vamos a entrar a tema de mensaje de predicación en esta hora y queremos compartir algo y es tremendo porque las clases de hoy trataban sobre el profeta Jeremías y de eso vamos a hablar un poquito, en la forma que Dios trató con él. Ustedes, cada uno de sus clases vio cómo Dios trataba con él y cuántos pasajes bíblicos podemos aprender de este profeta, de cómo Dios lo usó poderosamente dentro de situaciones difíciles en el pueblo de Israel, tanto del norte como del sur, y cómo Dios lo levanta en un momento crítico del pueblo de Dios. Hace más de mes y medio, nosotros estamos oyendo las noticias a diario, todos los días, sea por cualquier tipo de comunicación, sea por la prensa, sea por la forma de las redes, en la televisión, la comunicación que vemos todos los días en su televisor. Y la noticia, creo yo, número uno, antes era el COVID, los últimos 2 años era el COVID. Ahora se fue esa noticia y comenzó un mes y medio atrás. La noticia que ha dejado al mundo preocupado, al mundo lo ha dejado pensando. Y es la noticia del ataque de Rusia hacia el país de Ucrania. Y cuando pensé en este ataque, me inspiré en el mensaje de hoy, porque hay algo muy importante que vi como paralelo a lo que voy a hablar. Vemos a una Rusia poderosa, uno de los poderes más grandes del mundo, económico, militar, en el cual se le antoja atacar a Ucrania. Cuando comienza a atacar a Ucrania, podemos ver claramente lo débil de Ucrania. No tiene defensa, no tiene armamentos, no tiene cómo defenderse. Y vemos a un presidente de Ucrania gritando: por favor, ayúdenme, denme cargamentos, denme armas, denme aviones para poder contrarrestar el ataque de Rusia. Podemos ver claramente que este país pequeño quizás no ha tenido nunca la oportunidad de prepararse. Quizás no le prestó atención a prepararse, sinceramente no sé. Pero me imagino que desde el momento que se independizó, tuvo oportunidades de fortalecerse de una manera que pudiera proteger sus fronteras. Con la experiencia que tenemos ahora mismo con el ataque de Rusia, podemos concluir que en realidad no se preparó, independientemente de las razones que tuviese para no hacerlo. En conclusión, no se preparó. Estaba débil. Está débil. Y esto me hace pensar, que es lo que quiero compartir con ustedes hoy. ¿Nos pasará a nosotros lo mismo? Yo no estoy pensando en el aspecto si Estados Unidos, donde nosotros vivimos, está preparado para contrarrestar un ataque de otro país. Eso a mí ni me preocupa. ¿Por qué no me preocupa?
porque cada uno de nosotros debemos saber y entender dónde estamos. Más que proteger nuestra carne, nuestro físico, en realidad nos estamos preocupando por proteger nuestra vida espiritual. Y ahí es que voy. Ahí es que definitivamente voy. Y al mirar a Ucrania no preparado, te pregunto, ¿estás equipado tú en tu vida espiritual? ¿Realmente estás equipado? Mi preocupación es que venimos al templo o nos dejamos llamar cristianos, pero estamos equipados. Realmente. O sencillamente venimos aquí cada rato y creemos que, como siempre digo y lo seguiré diciendo, es hora de marcar la tarjeta de asistencia. Y eso es preocupante para mí como pastor de la iglesia. Pero cada uno de ustedes, si yo voy individualmente a cada uno de ustedes, ustedes realmente pueden decir en esta hora, estoy equipado espiritualmente, estoy equipado. Puedo contrarrestar cualquier ataque espiritual que llegue a mi vida. Y hermanos, yo les voy a decir algo. Desde este altar hasta cada uno de ustedes, los ataques llegan, los problemas llegan, las tentaciones llegan. El enemigo no descansa, y lo vemos ahora como una Rusia, como una China, hablando del aspecto espiritual, que llega a nuestra área, que cruza unas fronteras para realmente atacarnos. Pero estamos equipados para poder responder a esos ataques. Y aquí es que voy. ¿Y por qué menciono a Jeremías como profeta para esto? Es porque él tuvo una experiencia en momentos difíciles del ministerio de él. Cuando Dios lo llama a ejercer, el momento era muy difícil, aún para él, que hasta se quejó con Dios. Dice, yo soy un niño para hablar, yo no puedo hacerlo. Ahora, la pregunta que sigue es si nosotros realmente estamos metidos en la palabra de Dios. Y ahí es que voy. Si esta palabra que tenemos aquí, que Dios nos ha dado, está muy bien injertada en nuestro sistema espiritual. Si en realidad vivimos con esto, porque algunas veces parece, cuando yo tengo que hacer mis consejerías pastorales, que la gente vive muy lejos de esto. Por lo tanto, los encuentro totalmente sin equiparse. No hay equipo en ellos para contrarrestar. Y la Biblia es un arma poderosa que nos ha dado Dios. Es un legado que Dios nos ha dado. ¿Lo creen, verdad? Por lo tanto, nos tenemos que meter ahí. Porque es la única manera que vas a poder contrarrestar los ataques. Y cuando vengan a invadir tus fronteras, quien sea, como se llame. La pregunta, y es el título que hemos dado hoy, ¿saciados? ¿Estamos saciados? ¿O sencillamente no lo estamos? ¿Y de qué estoy hablando si estamos saciados? Es que si este libro, cuando tú lo lees, está calmando toda tu hambre de Dios. Si este libro te lleva a entender a Dios. Si este libro te alimenta, en el cual tú puedas decir en esta mañana, Pastor Colón, estoy saciado. Me encanta alimentarme de tu palabra. Y ahí está la diferencia entre el cristiano que va ascendiendo
y el cristiano mediocre o que desciende. Porque lamentablemente hay niveles así. Pero nadie tiene la culpa nada más que usted y yo. No podemos echarle la culpa a la iglesia, no le podemos echar la culpa al hermanito, no le podemos echar la culpa a los esposos, las esposas, a los hijos. Yo soy responsable de buscar saciarme en este libro sagrado. Porque ahí es palabra de Dios, ahí está el Señor que nos habla. No nos pongamos a inventar nada más. Métete en la palabra y verás la diferencia. Y ahí es donde vemos a Jeremías. Fíjense lo que dice Jeremías capítulo 15, verso número 16. Leemos la santa palabra de Dios. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¡Qué actitud! Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Yo las comí y tu palabra me fue por gozo y me fue por alegría. ¿Se están dando cuenta cómo Dios nos saca de un estancamiento espiritual, de no estar equipado? Y nos dice, si tú comes de mí, vas a ser saciado. Si tú comes de mí, vas a ver la diferencia. Si tú comes de mí, va a haber gozo y va a haber alegría en tu vida. A su nombre, gloria. Y eso es lo que nos tenemos que meter, iglesia. Yo no puedo pastorear a gente que no le gusta el libro, o que le hable del libro y lo ignoren. Imposible. Y esto es una iglesia que estamos cada vez metiéndonos más a la escritura. Aquí hay clase de discipulado. Aquí hay servicio los miércoles de estudio. Ahora los domingos tenemos escuela dominical. Y además de eso está la obligación y la responsabilidad suya de aprender más de Dios. No se lo deje a nadie, esa es su responsabilidad. Soy yo el que tengo que sacar la cara en lo que estamos hablando por mí mismo. Pues si mi esposa no es tan lectora, pues yo le leo. Mi amor, siéntate, vamos a leer. Los hijos hay que unirlos y enseñarles que conozcan la ley de Dios. No podemos estar haciéndonos la vista larga. Arranca los celulares de sus manos. ¿A qué le tienes miedo? Es tiempo. Y métele cosas ahí que les enseñe, que crezcan. Ahí mismo en el celular. Hermano, esos celulares se están poniendo, decía yo el miércoles, cada vez más diablos. Ya algo que parecía inocente está. Yo no sé cómo estos líderes, dueños de estas redes, parece que no saben español, pero en el Facebook esto está horrible. Sucios, sexo, abiertamente hablan asquerosidades. Y tu hijo con ese instrumento en la mano. Se está debatiendo ahora mismo la situación de enseñarle en New Jersey, aquí pegadito de nosotros, niños de 5 y 6 años, hablándole del género, diciéndole está bien ser homosexual. Me decía un hermano de la iglesia que otro amiguito se le acercó, estoy hablando de niños de 8 o 9 años, se le acercó otro nene y le dijo, mira, yo soy del otro lado. Y quería contentarse con este hermanito. Ese es el tiempo que nos tocó vivir. Pero si no instruimos a nuestros hijos en la escritura y no le damos buen ejemplo y buen modelo, ¿qué nos espera, iglesia?
Por eso aquí el profeta dice, no, tú me diste la palabra, yo las hallé, yo las comí, tu palabra me fueron de gozo y me fueron de alegría. Y eso lo tienes que transmitir a tus generaciones. Y esto lo tienes que transmitir a tu esposa, a tus hijos. Y los hijos a los hijos. Para que habite la palabra de Dios por generaciones. Y eso desde el principio, desde que Moisés habló a su pueblo, se lo estaba diciendo, escribe mi palabra por donde quiera. Y hoy en día usted puede ir a una casa y lo menos que tiene es un verso bíblico en la casa. De todo menos eso. Algunos prefieren tener una cosa ahí de Batman y Robin, hermano. Y de Superman. Imagínese usted. No se ve un verso bíblico en ningún sitio en la casa. Ay, pastor, ¿usted es muy fanático? Sí, lo soy. Sí, soy fanático de Cristo, a su nombre, gloria. El fan número 1. Yo veo cristianos que son fanáticos de todo menos de Cristo. Y cuando hablamos de fanatismo, yo no estoy hablando de gente ciega. Estoy hablando de tu devoción a un Dios verdadero y a un Dios real que hizo los cielos y la tierra. A un Cristo que fue a la cruz y dio su vida por mí. ¿Cómo no voy a dar toda mi devoción a Él? ¿Cuál es nuestra actitud en referencia a la Escritura? Preguntó. Primeramente, sentimos pasión por conocerla. Para que nadie te engañe. Deseamos que habite en mi vida. ¿Lo deseas? A mí me gustaría que alguien hiciera un análisis de estos que les gusta hacer análisis. Yo no digo de aquí, de donde sea. ¿Cuántas cosas leemos en el teléfono hoy en día que son basura? Que lo que hace es dañarnos la mente. ¿Cuántas? Cada vez que usted vaya a tomar su teléfono hoy, diga, ¿qué tiempo le dedico yo a esta basura? Y no a la Escritura. Algunas veces yo le digo a Carmen, tienes que escoger lo que ves. Y ella me dice lo mismo a mí. Porque vemos cosas que no edifican la vida espiritual de uno. Que uno no crece con esa basura. Sin embargo, rechazamos la Escritura. Cada vez que yo me junto con personas y hablamos de la Escritura, y lo vuelvo y lo repito, veo que no hay nada de Dios en la conversación, porque si usted no tiene nada de Dios puede hablar. ¿Qué usted va a hablar? Ahora, póngale otros temas, póngale la cocina, póngale Disney, póngale el chisme del barrio, póngale para los que les gustan las novelas y qué capítulo se quedó. De eso sabemos. Pero de la Biblia, hermano, pero si usted está en esta situación y la Biblia me dice esto, ¿de veras qué dice la Biblia eso, pastor? ¿Ahí dónde lo dice? Yo nunca había oído eso. Así me han dicho. Y uno se queda, wow, ¿cuánto tiempo tú llevas sirviéndole al Señor? 15 años. Yo puedo entender que usted no se acuerde de un nombre de uno de los personajes que usted ve en la Biblia de Israel, Saquemiquiqui, qué sé yo qué. Yo está bien que eso no se acuerde usted de eso. Pero que no sepa lo básico para usted vivir una vida consagrada a Dios, eso es triste. Eso es muy triste. ¿Qué conocimiento tenemos de este libro? Y sobre todo, ¿vivimos en ella? Nuestra vida, ¿vivimos en ella? Ahora, ¿qué produce esta palabra? El profeta lo supo. Va a producir gozo y va a producir alegría. ¿Qué es producir gozo? Que estoy en contentamiento, que estoy feliz, que estoy alegre. Que me hablan de la palabra y me nutre, me llena. Aleluya. No me venga con cuento
decía cuando yo era un muchacho que me convertí, decía, no me venga con cuentos, hábleme de Cristo para el bien de mi alma, a su nombre gloria. Y hay que volver a eso, hay que cuando la gente venga con tonteras, hermano, no me venga con tonteras, háblame de Cristo porque eso es lo que me satisface a mí. Eso es lo que me llena, eso es lo que me da alegría, aleluya. Eso es lo que me hace que me enseñe, puede enseñarle a ustedes los dientes. ¡Hey! No me venga con cuentos, disparates. Por eso las iglesias se caen y se desvían porque no hay palabra en la iglesia. Esto será cuando recibimos esta palabra. Y yo las comí. Hablando en un sentido figurado, es un deleite saborearla. Es un deleite disfrutarla. Por la palabra garantiza que Dios está con él. Ahí mismito más adelante, no lo tienen ahí arriba, pero en el verso 19 dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, convirtiéndose ellos a ti, y tú no te vas a convertir a ellos. Tiene que haber este tipo de relación. Está sonando la... Tiene que haber este tipo de relación. Tiene uno que comerla, disfrutarla, alegrarse, gozarse y uno convertirse a lo que uno está leyendo. Entonces vas a ascender más en tu vida espiritual. ¿A qué le tienes miedo? El enemigo nos habla a todos, nos tira lanzas. Pastor nos habla, bueno, habló a Jesús. Trataba de controlar la vida de Pedro. Jesús mismo se lo dijo, Satanás me ha pedido que le dé permiso para zarandear tu vida. Y usted hay que ni se entera. Satanás me ha pedido, Pedro, permiso para ir donde ti y darte 2 piñazos. Pero yo he rogado al Padre, a su nombre gloria. Yo he rogado al Padre para que te guarde, aleluya. Y eso es lo que nos ayuda en la relación que tenemos en Dios, que no sabemos algunas veces las cosas espirituales que están pasando, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos pone al tanto. Y Jesús, que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercede por nosotros. Y usted no sabe de las cuantas cosas Él lo ha librado a usted. Algún día lo va a saber. Y ese es el Dios que nosotros le servimos. Hay un salmo, el 119. Tiene 3 versos que me encantan. Del 103 al 105. Cuán dulces, oiga mi hermano, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más, o sea, esto quiere decir por encima que la miel a mi boca. Y el que le gusta la miel, sabe cuando la prueba, uy, qué dulcecita, ¿verdad? Pero el salmista dice, tu palabra es más que eso, dando una comparación. El 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Usted quiere ser inteligente? Guarde los mandamientos. Perdonando, no se sienta nadie más. ¿Quiere quedarse torpe? No guarde los mandamientos. Se va a quedar tontito. Por tanto, fíjate, él dice, guardo tus mandamientos, adquiero inteligencia y por esa razón aborrezco todo aquel camino que me llegue a mí como camino de mentira. Fíjese donde va la escritura
Porque los mandamientos no es otra cosa que palabra de Dios para nosotros. Y que están escritas aquí. Aquí están tus mandamientos. Con ellos adquiero inteligencia. Por lo tanto, yo voy a aborrecer todo lo que me desvíe, que sea mentira, para yo no estar pegado a ti. Así que yo vivo esto. Yo lo vivo todo el tiempo. Y el 105, que lo sabemos de memoria: lámpara es a mis pies y tu lumbrera. ¿Qué es lo que hace? Pues ese 103, dulce para que nos libre de la amargura que nos trae este mundo. Hermano, porque estamos viviendo en tiempo de amargura. Tiempo difícil. Desde hace 2 años para acá, con estas enfermedades, que si el COVID, que si el Omicron, que si el Delta, y ya está empezando de nuevo a surgir algo por ahí. Y nosotros como pueblo de Dios a empezar a huir de nuevo. ¿Qué cosa? Porque hemos perdido la confianza en Dios. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Tú estarás conmigo. ¿Quién cree que Dios está con nosotros? Pero lo vives. La pregunta es si lo estás viviendo. No hay otra cosa que nos endulce más que la palabra de Dios. Ese es Salmo 100, el verso 104. Por la palabra obedecemos sus mandamientos. Cuando no la obedecemos, nos metemos en problemas. Hermano, los problemas no los buscamos nosotros. Si tú vienes y mientes, y la Biblia dice no mentirás, pues te metiste en problemas. Porque lo peor del mundo es agarrar gente en mentiras. Si tú cometes cualquier otro pecado y te alejas de lo que dice la Biblia, pues vas a tener problemas. Si te pones a ser un malcriado, nadie te va a soportar. Si eres un aborrecido, nadie quiere andar con gente aborrecida. El aborrecido es el que no tiene el gozo y la alegría que nos estamos hablando hace rato. Porque lo peor del mundo es uno tener a un cristiano al lado aborrecido. Que tú le vas a hablar y todo el tiempo es un revolú en su vida. Porque aún si el cristiano pasa por situaciones difíciles, tiene que tener un corazón dócil para Dios. De decir, Señor, no entiendo lo que me está pasando, pero yo entiendo algo y estoy bien claro. Tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, ¿qué más me hace falta a mí? Puede glorificar a Dios, iglesia. Y esa lámpara y esa lumbrera, ¿por qué? Porque te va a iluminar sin tener que tropezar. Cuando tú vas caminando, yo algunas veces voy a entrar al patio de mi casa y es tarde en la noche y yo voy esperando que unas lumbreras que yo tenga allí, unas bombillas que prenden automáticamente, prendan. Si no, yo no doy un paso. Porque lo próximo que me va a pasar es que Carmen me tiene que ir a recoger. Y me pasó un día, pero ese día fue hielo que había en el piso. No me di cuenta. Y yo no sé dónde cayó la Biblia, el libro, todo lo que traía. Y después yo me reía solo. Y yo, ¿qué clase de matá te diste? Decimos los puertorriqueños, ¿qué clase de matá te diste? Quiere decir, ¿qué clase de caída te diste? Entonces cuando llego a casa tengo que llegar ignorando la caída para que mi esposa pues no se altere. Porque es que después que me caigo, si le digo lo que me pasó, entonces me regaña. Tú no ves para dónde tú vas, tienes que mirar el piso. ¿Ves? Entonces mejor me quedo callado. Y al rato le digo, ay, me caí. Y entonces empiezo la interrogación. Pero ya yo también me he calmado. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que esta Escritura nos ilumina, nos ayuda a caminar sin tropiezos. Yo sé,
estoy mirando para dónde va. ¿Por qué? Porque esta palabra es lumbrera por el camino que yo voy. Me voy a la segura. Imagínense, si la palabra es lumbrera, abre, me da iluminación. Además de eso, que ando con el Espíritu Santo, que me llega toda verdad. Hermano, tenemos que vivir una vida consagrada a Dios, a su nombre de gloria. No hay duda, no vamos a escocotarnos. Así que Dios es bueno, iglesia. Hay un proverbio que es tremendo también, que nos habla, Proverbios 16:24, no sé si lo pueden rapidito allá marcarlo, si no yo lo busco aquí rapidito en la escritura. 16:24. Mire lo de nuevo lo que dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Y esto es lo que encontramos en la escritura. Esto es lo que encontramos en la palabra. Suavidad. Suavidad. Dios mire, Dios los trae a ustedes. Ahorita yo estaba haciendo un llamado para todo aquel que esté preparado ya en su corazón de servirle a Él. Dios lo llama suave a usted. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Ven, yo llevo tu carga sobre mí. Ven, deleítate en Jehová. Deleítate en Él. Y Él endereza todos tus pasos. Gózate en el Señor. Disfruta de Dios. Él nos dice que somos la niña de sus ojos. Él nos llama como manada pequeña. Él nos dice que somos sus ovejas. Y Él es el pastor. Y Él es el que nos da pastos verdes, frescos, para alimentarnos. ¿Cómo? El Jesús, el buen pastor, que dio su vida por ti y por mí. Cuánta caricia, cuánta ternura hay en este Señor, Rey del cielo. Y aún así muchas veces damos la espalda. Es triste, hermano. Muy triste, demasiado de triste. Así que vamos a ver, vamos a creerle a Dios, porque este panal de miel son los dichos suaves, es la medicina para nuestros huesos. Dios nos habla también en la quietud, en la meditación, sobre todo si estamos meditando en su palabra. Él es bueno. Y nosotros sabemos de memoria, porque lo hemos visto tantas veces, pero como estamos hablando de la Escritura, vamos a Hebreos 4. Verso 11. Y 12. Mire qué interesante, que algunas veces hablamos mucho del 12, pero no nos damos cuenta del 11. Dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero la Biblia, en los versos que están desde el 4 en adelante, desde el 1 en adelante hasta el 11, nos está hablando de la actitud de Israel. Y nos está hablando de lo que hizo Moisés. Usted lo puede ver ahí. Búsquelo, léalo y entiéndalo. Y ellos no siguieron los mandamientos de Dios. Y dice que no entraron a su reposo. Pero hay una sola razón por la cual no entraron. Lo dice la Escritura: desobediencia. No obedecieron a Dios. Y esa desobediencia cargó en ellos consecuencias. ¿Se acuerdan cuando ellos hicieron el ídolo? Dios tuvo que bregar con Moisés, y Moisés tuvo que bregar con Dios,
Porque Dios dijo, los voy a liquidar a todos. Y se lo dijo a Moisés. Y Moisés, como un buen intercesor, dijo, espérate, tú los sacaste de Egipto, los traes en el desierto y ahora los vas a liquidar. ¿Qué va a decir el pueblo? Que tú eres un Dios que haces cosas así. Pero usted creerá que Dios dijo, está bien, Moisés, voy a hacer. No. Sepárame, si no me equivoco, dijeron, sepárame los de 20 para abajo. Los demás se fueron. Dios hizo juicio porque Dios no se puede negar a él mismo. Él es un Dios justo. Y Dios le había advertido al pueblo. Por eso es el temor y por eso es la predicación, hermano. Y nosotros queremos que usted escuche predicaciones. Ay, qué lindo tuvo el pastor y me dejó pasar todas las pocas vergüenzas mías. Me dio la mano, me dijo que sí, que siguiera pecando. No, no lo puedo hacer. Porque te vas al infierno. ¿Qué tú quieres? Que yo te deje pasar la mano y después Dios me venga a arreglarme a mí. Tú sabes lo que dice la palabra, que Dios va a mirarme a mí y va a decir, yo te exijo a ti. Y te demando la sangre de ellos porque tú no les hablaste. Eso es duro. Yo les tengo que hablar. Y les tengo que decir que hay consecuencias cada vez que usted le da la espalda a Dios. Y eso es lo que dice la Escritura. Yo no puedo adornarle la Escritura, hermanos. Usted quiere pelear, pelea ya usted con Dios. Y yo no puedo. Yo tengo que decir las cosas como están escritas. ¿Se acuerda Jesús hablando? Pues Jesús habló del infierno. Había un joven, alguien rico, el hombre rico. ¿Y quién más? Y Lázaro. Y Jesús lo dijo claro. Pidiendo que, por favor, sáqueme de aquí. Lázaro decía, yo no puedo ir para allá. No puedo ir para allá. Pues está bien. Avísale al primo, a mi papá, a mi hermano, avísale a mi familia, ¿qué es esto? Para que busquen de Dios, para que se entreguen a Dios. Y eso es lo que yo le estoy diciendo hoy a ustedes. Ahora que tenemos el tiempo, ahora es el tiempo de salvación, ahora es que la palabra quiere meterse en tu corazón. Si oyes hoy la voz de Dios, no te pongas duro. Olvídate de lo que diga el que está parado, sentado al lado tuyo. Olvídate de eso. Tú eres el que tiene necesidad de Dios. Y esta palabra viene a suplir como miel a las necesidades de tu alma y de tu espíritu. A su nombre damos gloria. Y eso es lo que tenemos que entender. Y eso es lo que está diciendo aquí, aún en este verso del capítulo 4, que nos está diciendo. Y ese verso 11 dice, para reposar en él debe haber obediencia a su palabra. El 12 empieza a hablar, no es por tal razón que la palabra de Dios, amados hermanos, es importante. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, eso es un boost, ¡pum!, un cantazo de energía. Porque algunas veces nos descargamos y necesitamos esa palabra para que nos abra los sentidos, el corazón. Cuando se va perdiendo energía y si nos quedamos pegados a Él, nunca perdemos carga. ¿Lo creemos, iglesia? Nos habla de Jesucristo esta palabra. El mismo Jesús le dijo a los fariseos, escudriñad las escrituras, que en otra cosa le estaba diciendo, ustedes escudriñan las escrituras, porque a ustedes os parece que en ellas hay vida eterna. Y Jesús los mata ahí diciéndole, pero ¿sabes qué? Esta palabra que ustedes están leyendo y no lo han entendido, esta tiene testimonio de mí. A su nombre, gloria. Esta palabra habla de mí. Ustedes son ciegos y no ven que habla de mí. El apóstol Pablo nos está diciendo que la palabra nos hace sabio, te hace sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El apóstol Pedro vuelve y nos dice, nos hace renacer y nos da vida y permanece esa vida en nosotros.
Pedro vuelve, habla y dice, es como leche espiritual no adulterada para dar a crecer para salvación. ¿Dónde nos está llevando la palabra? Jesús vuelve y nos habla y nos dice, no te sacies de lo que es físico, sino sáciate de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Wow. Y vuelve el apóstol Pablo y dice lo que estamos estudiando en este verso. La palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Y él también te lo explica con cuál es el propósito de esto, de la palabra de Dios. Pues que el hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra. O sea que hay un pueblo aquí que va a adorar a Dios y va a servirle a Él. En todo lo que quiere decir esto. Partir y parte nos separa. Partir es porque hay separación. Cuando Él parte, separa. Para internalizar el espíritu. Para darnos comida a nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque tus emociones te pueden traicionar. Y el Dios nos interesa que alimentamos nuestra relación con Él. Porque Él es espíritu y tales adoradores Él les busca que le adoren en espíritu y en verdad. Pues eso es lo que Dios quiere, alimentarte, tu espíritu. Vive la palabra, haz que penetre profundamente en tu corazón. No la pongas al lado. Iglesia, usted tiene que ser un lector de la palabra. Si no le gusta leer, mire, viene en audio. Siéntese ahí, la va mirando y con el audio. Eso lo hago yo cada rato, pongo el audio y voy siguiendo mi vista a lo que estoy oyendo. Y me la disfruto porque la oigo y la leo. Y se contagia uno con la escritura. Dios es bueno, iglesia. Al tenerla te va a confrontar. Es como una alarma. Tengo la palabra en mi corazón, pasa cualquier cosa. Una alarma que me despierta. Te indicará lo malo si es que amas a Dios. Si tú amas a Dios, Dios no te va a dejar así como eres. Cuando uno dice ama a Dios, Dios siempre va a estar ahí contigo. Cuidado, el Espíritu Santo, cuidado, no vayas, no deja eso, suelta. Mira, te vi con una cosa media nebulosa. Cuidado, deja eso al lado. No te metas por ahí, te vas a calentar. Para concluir, amados, iglesia, 1 Corintios 13. Esta es la iglesia que yo pastoreo, siempre les digo a ustedes que le hablo. Y quizás las personas que están oyendo por las redes. Iglesia de Jesucristo. Saborea la palabra. Métete en la palabra. Internaliza la palabra. Come la palabra. Busca la palabra. Lee la palabra. Arrebátala para ti, esa palabra. Ponla en tu corazón, iglesia. Y de ahí no la saques. Porque contra ti, decía, ¿verdad? He hecho lo malo delante de los ojos. Y decía entonces, si he hecho lo malo, tu palabra en mí me limpia. Me va purificando. Y lo que es Jesús en nuestra vida va transformando todo nuestro ser. He guardado mi corazón para no pecar contra ti. Por lo tanto, cuida tu corazón. Y aquí todos tenemos el potencial de caer. Todos. De fallar. Todos. La diferencia va a estar cómo esa palabra reacciona en ti cuando estás caminando incorrectamente.
Y a su nombre quedamos. Hermanos, siga estas instrucciones bíblicas y van a ver la diferencia en su vida. Póngase de pie y todo el mundo que... Además, sentado. Todo el mundo que tenga la Biblia en su mano. Levántalo un momentito así. Ahora en una forma así como... No es que yo le estoy diciendo que la parta en pedazos, no. Pero saboréala. ¡Ay, qué rica! Me dulce al paladar, a su nombre, gloria, iglesia. Levántese y déle el aplauso más grande que usted le pueda dar a Jesús.